porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No, no, no. No hay problemas que Él no pueda resolver. Porque bienvenidos a su programa que es más que un tema de salud. Para Dios. Este es su programa que es más que un tema de salud. Estamos en una serie preciosa acerca del Espíritu, hablando acerca de la personalidad, dones y poder del Espíritu Santo. Acabamos de terminar un programa y este es un segundo programa ligado con los dones del Espíritu Santo, donde vamos a estar viendo ahorita los dones de fe. Son dones muy específicos que nos da el Espíritu Santo. Acabamos de ver cuáles son los dones de poder, cuáles son esos otros dones que vimos en el programa pasado. Y ahorita vamos a comenzar nuevamente. El ingeniero Fernando Banuets nos está haciendo esta magistral exposición. Muchas gracias por venir, muchas gracias. Y vamos a dar ya tiempo rápido porque yo quisiera que nos explicara nuevamente acerca de los dones de fe. ¿Cuáles son esos y cuál es el propósito? Bueno, muchas gracias. Estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y bueno, estuvimos viendo en el programa pasado los dones de revelación. Estuvimos hablando de cada uno. Y ahora vamos a hablar de los dones de poder, que son el don de fe, el don de operación de milagros y el don de sanidades. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y bueno, como los otros son hermosos, conocerlos, ¿verdad? De una manera muy sencilla, sin profundizar demasiado, con el fin de no crear una confusión. Así es, sí. Porque ahorita vamos a ver cómo hay cosas que en un momento dado, si no ponemos atención, podemos confundir un don con otro. Es más, podemos confundir hasta un don con un ministerio, con un ministerio, pues, con un con otra cosa que no es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, aquí en los dones de poder, pues vamos a hablar del don de fe, ¿verdad? Y yo quisiera por la explicación que tengo acerca de lo que es un don de fe, yo voy a leer una escritura que está, y no vamos ahí, yo la voy a leer aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, donde dice en el versículo 20, hablando de la higuera maldecida por el Señor, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Eso que el Señor dijo, tened fe en Dios, yo he escuchado que hay otras versiones que dicen, tened la fe de Dios. Sí. Bueno, sí. Ahora, por ejemplo, al explicar lo que es el don de fe, es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Dice que le da la habilidad al creyente para creer con confianza en cualquier cosa, en un momento específico, tal como Dios cree. Así es. Por eso leí esta escritura. De hecho, no la traía considerada aquí, pero mientras yo estaba pensando ahorita que íbamos a empezar el programa el Espíritu Santo me llevó a esta escritura. Sí, y qué importante, sí. porque sí nos da ahí nos da una mayor claridad de lo que de la definición de lo que es un don de fe. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahora es importante que nosotros veamos esto, que el don de fe recibe el milagro. Porque ahorita vamos a ver que el don de operación de milagros, ese opera el milagro para otros. Así es. No, esto es fe en el creyente para recibir su propio milagro. Ajá, en sí. el otro va a ser fe para creer por el milagro de otra persona. Y vamos a ver los ejemplos. Y yo quisiera que fuéramos nosotros al libro de los Hechos en el capítulo 28, si tiene por ahí. Sí, vamos a estar viendo del 13 en adelante. Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ellos acaban de salir de un naufragio, sí. Están en una isla. Entonces habiendo recogido
Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Sí, ¿verdad? De mire, todo modo va a morir ahí. Sí, mire, está hablando en Marcos 16:15, está hablando, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Sí. Ahora, ahí está hablando, tomarán en las manos serpientes en un sentido espiritual, pero aquí es una situación que se da en un sentido físico, mas sin embargo es aplicable porque vemos nosotros cómo, o sea, la fe de Pablo y todo, no era, por lo que yo puedo ver en la Escritura, por lo que pensaron los otros hombres que estaban ahí, yo pienso que era una víbora venenosa, ¿verdad? No creo que haya sido una culebrilla del agua, ¿verdad? Pues, no sé, entonces, y vemos cómo uno de los propósitos de este don es precisamente protección en momentos de peligro. Y vamos a ver cuáles son los propósitos de este don, algunos otros, ¿verdad? Quizá no todos, pero algunos importantes. Y quisiera que viéramos en Primera de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 2 al 6. A ver si lo tiene por ahí, si nos puede. Dice, Elías, estaba hablando aquí de Elías, de que había dicho que no habría lluvia, ¿verdad? Sí. Y dijo, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía de la horca. Ok, uno de los propósitos es para sustento natural. Ahora, pero aquí dice él que él se fue y obedeció. O sea, clave, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo, o sea, un don de fe. Él escuchó, o sea, él todavía no estaba viendo los cuervos. Así es, ni todavía estaba viendo la carne, ni nada. O sea, pero, o sea, le dan esa palabra. Por revelación del Espíritu Santo le dan esa palabra, ese don de fe, opera en él para creer lo que se le dijo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo la respuesta ahí de inmediato, ¿verdad? Sí. Cómo se da eso. O sea, no puede uno creer a veces cosas como sobrenaturales, como diciendo, y ahí los cuervos te van a llevar comida. Ay, dice uno. Sí. O sea, si uno lo analiza, la mente natural no cree. No. Aquí es un fe. Sí, eso es, por eso es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través del don de fe. Y vimos el propósito, que es, uno de los propósitos era protección en momentos de peligro, ahora para recibir sustento natural. Y ahora si vemos en Segunda Reyes, en el capítulo 2, versículo 23 y 24, a ver qué es lo que dice la Escritura. Después subió allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mire, otro de los propósitos es impartir disciplina espiritual. Sí, es una impartición de disciplina, porque ahí vemos, o sea, es algo muy serio lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? O sea, imagine la manifestación del don para establecer una disciplina ahí en ese momento, ¿verdad? Como dijimos, es una habilidad que el Espíritu Santo le da al creyente para poder creer con confianza en cualquier cosa. Así es. ¿Verdad? En cualquier cosa, en un momento específico, tal como Dios cree, ¿verdad? Y pudiéramos ver otro de los propósitos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, si lo tenemos por ahí en el versículo 11 y 12. Sí, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire, otro de los propósitos, liberar a las personas de espíritus inmundos.
Ya lo vimos ahí. Así es, ya lo ¿verdad? vimos, sí. Dice que los espíritus malos salían de ellos. Sí, como lo ¿verdad? puedes liberar. Entonces, vemos nosotros que los propósitos de este don, como lo vimos, protección en momentos de peligro, para recibir sustento Así es. natural, también para impartir disciplina espiritual y para liberar a personas de espíritus inmundos. Así es. Amén. Entonces, y yo quisiera que fuéramos ahora al don de operación de milagros. Ajá. Ok, en el don anterior de fe, nosotros dijimos que el don de fe recibe el milagro. Aquí en este don de operación de milagros, el milagro se opera, pero para otros. Ajá. No es personal, es tener esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas para que otra persona Así es. reciba su milagro. Amén. Estamos hablando de los dones de poder. Y aquí este don de operación de milagros es la habilidad del Espíritu Santo al creyente para intervenir sobrenaturalmente como un instrumento de Dios Sí. en el curso ordinario de la naturaleza. Aquí es importante que veamos que estamos hablando que aquí se está operando un milagro, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es un milagro? Un milagro, pues es la manifestación sobrenatural de Dios, ¿verdad? Ajá. En el curso de la naturaleza, ¿verdad? O sea, Así para es. cambiar el curso de la naturaleza. Y yo quisiera que viéramos algunas escrituras nada más para abundar un poquito en esto. Y quisiera que fuéramos, por decir, en Mateo 14, del 27 al 29 versículos. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios, porque es muy importante esto, Ajá, ¿verdad? sí. O sea, estamos hablando de operación de milagros y como vimos es un Mateo milagro la 14, intervención sáquese. sobrenatural de Dios para Sí. cambiar el curso de la naturaleza. Dice Mateo 27, dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Viene Jesús caminando sobre las aguas, ¿verdad? O sea, eso en lo natural no puede ser. Nos hundimos, ¿verdad? Sí, y bueno, y entonces vemos aquí, o sea, ya operando, por ejemplo, operando este don, para que Pedro pueda Sí, caminar. El sí. Señor le dice, o sea, el don en el Señor Jesucristo dice, sal y Sí, ven, ¿verdad? sí. Entonces, opera un milagro en Pedro, Sí. que el poder caminar sobre Ajá. las aguas, ¿verdad? Que Pero al ver la realidad con su mente y analizar, se hundió. exactamente, sí, exactamente, ya ahí dejó de Sí. operar el don, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, vemos otro ejemplo también, si podemos ir ahí en el... ¿O Josué? bueno, el ese de Josué El está Josué es muy bonito importante porque ¿cómo? ahí sí se ve cómo el Sí, curso de la cómo. naturaleza Sí, sí, se va, bloquea sí. completamente. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Eso es Oh, sí, sobrenatural. completamente. No se puede, sí. Sí. Ay, pero sí lo hizo. Sí, Y sí. está inclusive por National Geographic. Sí. Hay un día en que se detiene. Ah, sí, 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 se sí. detiene. Entonces, no se explican ellos, ¿verdad? Porque separaron los Sí, astros. sí. Pero esto es Sí, sobrenatural, ¿verdad? es hermoso esto, Sí. la verdad es apasionante. Aquí estamos hablando de detener un Sí. curso el curso de la naturaleza, o eso sea, se puede. ya estamos hablando de Sí. afectar lo natural. Y vimos Sí. ahorita en el anterior, ¿verdad? El Sí. caminar sobre las aguas. Sí. Ahorita estamos viendo cómo se detiene el sol, ¿verdad? Y la Así luna. es. Entonces, y podemos ver otro ejemplo también, si Sí. podemos ver por ahí en Juan capítulo 8. Ajá. Juan capítulo 8, versículo del 58 al 59, a ver qué nos dice Así la es. palabra de Dios. Dice, Jesús les dijo, ciertamente de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Ese es el Juan 8. Sí, Juan 8, sí, 58, 59, sí. 59, sí. Porque aquí el milagro es, por ejemplo, que ellos, porque dice que al final dice que pasó por el medio Por de en ellos. medio de ellos, sí. ¿Verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, se opera un milagro en el que
por decir, las personas, o sea, son cegados para que, Así es, pueda irse. para que el Señor Jesús pueda pasar Sí. por el medio de ellos. De hecho, ya traían ellos en su mente perjudicarlo en alguna Sí, manera, ¿verdad? Como lo dice ahí. Ahora, otra cosa. Esto ha pasado ya, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando ya iban a salir, las únicas personas que Dios permitió con 2 ángeles, ¿verdad? Que les fueron a decir, salgan, ahorita. Y hacen cegar a todas las personas para que no vean por dónde van. Ya va a pasar Sí, otra sí, vez, exactamente, Sí, exactamente. sí. Y bueno, y quisiera yo que viéramos también en este don de operación de milagros también, que viéramos cuáles son los propósitos de este don. Ajá. Porque vemos nosotros, no sé si recuerde, por decir, cuando el pueblo de Israel fue liberado, de Egipto, Sí. ¿verdad? O sea, cómo se operó ahí un milagro, por decir, para bendecir al pueblo de Israel, cuando se abre el Mar Rojo, ¿verdad? Sí. Entonces, uno de los propósitos, pues, es liberar a su pueblo de su Así es. enemigo, ¿verdad? Y quisiera que viéramos en Primera de Reyes, en el capítulo 17, Sí, 11 del 14, y 12. del 14 al 14 al 16, sí. 16. Primera de Porque Reyes. Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí se opera un milagro, o sea, y es uno de los propósitos, proveer a los que están en necesidad, sustentación, sí. ¿verdad? Entonces ahí vemos en qué condición estaba esta señora, ¿verdad? Ajá. Y cómo pues, si nosotros analizamos todo el pasaje, nos vamos a dar cuenta cómo se obró ese milagro Sí. ahí, ¿verdad? Ajá. Y quisiera también otro de los propósitos que lo viéramos nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Sí, versículos 11 y 12. 11 y 12 dice, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces el procónsul, viendo que le había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Eso es uno de los propósitos también de este don, confirmar Sí. la palabra predicada. Así es. Porque a raíz de lo que de esa manifestación fue cuando el procónsul creyó también, Sí. ¿verdad? Quizás si no sucede eso, a lo mejor él hubiera dicho, no, sabes que a mí no me interesa nada de eso, ¿verdad? Como lo vemos en otro capítulo de los Hechos, donde estaba un rey también, Agripa y todos ellos, ¿verdad? Sí. Y pues hasta se burlaron de Pablo, Sí, ¿verdad? así Entonces vemos nosotros aquí. Y otra puede ser también en el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 23 y 26. Ajá. A ver cuál es el otro propósito de este don, ¿verdad? Y hay otros propósitos también, pero solamente estamos para no confundir a las personas que nos están viendo, ¿verdad? 23. Sí, Dice, 8, el viento y la verdad, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. sí. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué temes, hombres de poca fe? Ahí está uno. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ese es otro de los propósitos, Así es. librarnos de situaciones de peligro. Así es. ¿Verdad? Entonces, vemos estos ejemplos nada más. Hay otros propósitos también, ¿verdad? Y no vamos a abundar en tantos, ¿verdad? Pero son suficientes. Lo que nos debe de quedar bien claro, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en el don de fe, la persona, el creyente, recibe el milagro, ¿verdad? O sea, opera este don para que el creyente reciba el milagro. Y en el otro, en el don de operación de milagros, se obra el milagro para otros, Así es, ¿verdad? sí. Y aparte de eso, ahí se involucra la naturaleza. Sí. ¿Verdad? O sea, se afecta el curso de la naturaleza. Ajá. Y quisiera que viéramos nosotros el tercer don de poder, que es el don de sanidades, que es un don en el que el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico, operando una salud física sin una intervención natural o humana, Ajá. ¿verdad? Y
y nosotros, me gustaría que viéramos nosotros, por ejemplo, en el paralítico de Betesda, en el capítulo 5, solamente lo voy a mencionar, nada más para que nosotros nos demos cuenta cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que pasa por un estanque ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, como hay muchos enfermos, ciegos, paralíticos Así y es. todo, y esta persona es sanada. Y esa nada, simplemente cuando el Señor le dice, levántate, toma tu lecho Sí, y vete. sí. Y ahí se opera, se opera ahí un milagro, ¿verdad? Así es. Estamos hablando ahí de un don de sanidades, ¿verdad? Ajá. Este milagro se opera ahí, pero vemos nosotros como sin ninguna ayuda. No tomó ninguna medicina, Así es. no se tomó ningún té de nada, o sea, fue una manifestación sobrenatural de un Sí, don del Espíritu, sí. que es el don de sanidades. Así es, ¿verdad? sí. Y otro puede ser en Marcos 16:15. Nada más quiero hacer mención, aquí lo Sí. voy a mencionar para ir por los propósitos de este Sí. don, donde nos dice que estos dones en los ministerios evangelísticos, este tipo de dones, este don precisamente se manifiesta mucho, Ajá. pero también es para los creyentes, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen, sí, ¿verdad? Y sí. dice, en mi nombre echarán fuera Sí. demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará Así. daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí. Entonces nosotros vemos ahí cómo esto también es para los creyentes, ¿verdad? Aunque se manifiesta más en los ministerios evangelísticos, Sí, cómo no. precisamente para confirmar lo que vimos nosotros, la palabra predicada. Ajá. Y uno de los propósitos que nosotros podemos ver, si vamos a 10:38 del libro de los Hechos, Ajá. donde está hablando de uno de los propósitos de este don, ¿verdad? De sanidades, ¿verdad? Donde está hablando ahí acerca de Sí, cómo aquí Dios dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, uno de los propósitos es precisamente liberar a los enfermos y destruir las obras del enemigo. Así es, sí. O sea, es sencillo. Ya, es sencillo. Ok, y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, si vamos ahí, en el versículo 28 y 30. Sí, 28 y 30. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, pues estamos en el 28, ¿verdad? Sí. No, estamos en Hechos 4. Sí, Hechos 4, versículo 28 y 30. Ajá. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pues sí, entonces estos tres dones de poder que hemos estado viendo ahorita, bueno, pues es importante que sepamos, Sí. que la gente entendiera un poquito de cómo operan. Y bueno, pues yo nada más quiero aprovechar para hacer la invitación a las personas que quieran recibir a Cristo. Si tú eres esa persona, repite conmigo esta oración, es simple, repite de tal manera que te puedas escuchar. Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me salves, que me sanes, que me liberes y que me llenes de tu Espíritu Santo. Gracias por darme salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y no se pierda el siguiente programa porque vamos a estar viendo los otros dones del Espíritu. Vamos a estar esperándole. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial,
En este momento te pido, perdona mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena con que esté. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y escríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Para Dios.